Con ustedes, el doctor Humberto Marengo Mogollón. Muchas gracias. Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por aguantarnos hoy. Resulta que, como es tiempo de mujeres, todo lo que hacemos los hombres se pone en duda. Entonces, bueno, les pido una disculpa, póngannos en duda, pero realmente hay cosas que, a fin de cuentas, no es de género, es de capacidades. Yo creo que aquí el trabajo, y sobre todo en el país, se tiene que hacer por los grupos de trabajo integrales, aprovechando la capacidad, en un momento dado la experiencia, el conocimiento y sobre todo formando a los jóvenes. Es un placer seguir dando clase y les comento a los jóvenes alumnos, mi libro ese que se mencionó está en internet, habla de los proyectos hidráulicos en obras de desvío y lo pueden bajar gratis, ¿no? Y encantados de la vida de poderlos ayudar y de orientarles. Les agradezco de verdad que me escuchen en esta plática de seguridad hídrica de México. Vienen desde la Ciudad de México Kellen Ramos y César García Ramales, que han sido siempre mi gran ayuda, y algo fundamental para todos nosotros. Almacenar el agua es una absoluta necesidad. ¿Alguien se está adelantando con la presentación? ¿Me dejan adelantarla a mí? Sí, no sean gachos. Gracias. Entonces, hay una declaratoria a nivel mundial muy importante en el sentido de que se necesita almacenar el agua. ¿Y quién hace esta declaratoria? No lo hace un periódico o una revista chafita o alguien que no sabe, lo hacen el Comité Internacional de Grandes Presas, la Asociación Internacional de Hidrogeneración de Energía, la Asociación Internacional de Riego y Drenaje y la Asociación Internacional de Administración de Recursos Hidráulicos. Fundamentalmente, lo que nos dicen en esta declaratoria es que necesitamos almacenar el agua a fin de cuentas para la mitigación y la adaptación del cambio climático. En esta materia de cambio climático, ya ve que entonces sí necesitaba de ellos. En esta materia de cambio climático, yo sí quisiera poner un poquito el comentario. Bueno, es fundamental, es necesario que ese almacenamiento de agua. ¿Me regalan ahora sí la siguiente? ¿No quieren que les preste mi señalador que tiene el cambio? Porque ya vi que esta no funciona. Ya me funcionó, mire. Entonces era yo, el chafa, perdón. Bueno, yo quisiera que el tema del cambio climático verdaderamente lo tomáramos con las reservas que son el tema del cambio climático. El cambio climático, mucha gente dice que es calentamiento global. Y eso, o sea, de ninguna manera es que cada año va a aumentar la temperatura a 3 grados centígrados y dentro de 50 años vamos a tener 150 grados centígrados arriba y el mundo se acabó y todos nos fregamos en el invierno. Eso no es lo que va a pasar. El cambio climático significa ciclicidad, significa que haya épocas más secas y que haya épocas más húmedas, pero no significa que permanentemente nos vamos a estar calentando así como pecadores. Entonces, sí creo que hay que tomarlo en el contexto debido, porque lo que sí sucede es que todo lo que señaló el IPCC en el 2007, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, y todas las medidas que están diciendo que hay que aplicar para tener de aquí al 2100 un incremento máximo promedio de 3 grados centígrados, no se están cumpliendo. No se está cumpliendo la descarbonización de la economía. Los países siguen produciendo un montón de energía con medios petroleros, que es lo que más contamina. Estados Unidos, el 70% de su energía es carbón. China, el 60% es carbón. Y no le bajan, ni le piensan bajar.
Entonces, la única forma sensata que tenemos nosotros, como ingenieros, como sociedad, para atacar el cambio climático, es hacer una infraestructura redundante. Una infraestructura en la que cuando vengan los periodos largos de sequías, haya agua suficiente. Algo que no nos pase como ahorita en el 2023 en la Ciudad de México, vino la sequía. A la Ciudad de México entran 60 metros cúbicos por segundo, promedio. Aproximadamente el 30%, 20 se pierden en fugas, ¿sí? Y entonces, de los 40 restantes, 15 entraban del Cutzamala y 25 entraban del agua de pozos. ¿Qué pasó en el Cutzamala? No había agua en las presas del Cutzamala, se tuvo que bajar el suministro a 6 metros cúbicos por segundo. Y ahí sí empezaron todos los catastrofistas ambientalistas, el día cero y el México y se queda sin agua y va a ser una catástrofe nacional. No es cierto. O sea, no habrá agua superficial, pero hay agua subterránea. Afortunadamente hay agua subterránea. Y todavía hay, y habrá. Pero hay que cuidarla. Eso sin la menor duda. Entonces, yo insistiría, y de verdad permítanme poner énfasis en ello, lo que necesitamos es tener una infraestructura redundante. En todos los sentidos, ¿eh? Almacenar más agua, eso significa presas y acuíferos con recargas. Hay que conducir más agua, eso significa hacer conducciones. Ahí está el caso del Cuchillo, lo que ahorita está planteando Tamaulipas con el acueducto del Pánuco, lo que se necesita en la misma Ciudad de México, cómo reforzamos el almacenamiento de agua en la Ciudad de México. Y viene esto de la mano con esta lámina y con esta situación. El 70% del agua que escurre en el país es del centro hacia abajo, hacia el sureste. Ese 70% significa que en un momento dado tenemos un 23% de la población, un 18% del Producto Interno Bruto, pero el agua está abajo. El agua en el centro norte del país es apenas del orden de un 32% y tenemos el 68% del territorio y tenemos un 82% del Producto Interno Bruto. Esta distribución tan desigual del agua en el territorio nos lleva a la necesidad de tener esa infraestructura redundante que yo comento. En un momento dado, es muy importante considerar que en este momento en México tenemos en las presas del noreste, el Cuchillo, la Marta de Gómez, todas las de Nuevo León, el sistema lagunario de Tamaulipas, el centro y el sur, las presas prácticamente llenas. Ahorita voy a comentar con ustedes algunas láminas de qué pasó con el famosísimo huracán John. Pero el noroeste, las presas están vacías. Chihuahua en este momento tiene un 15% de almacenamiento en las presas y el próximo año que se vence el ciclo del Tratado de Aguas del 44, va a venir un manoteo en la mesa y nos vamos a poner con los americanos a pelearnos porque ahorita la sequía que afectó a México también afectó a Texas. Ahorita no hay agua en Texas. Tenemos agua nosotros en el río San Juan. Tradicionalmente los americanos dicen, no quiero el agua del San Juan. El agua llega muy abajo, en la frontera, donde no tienen infraestructura de riego. No tienen infraestructura para almacenarla. Y entonces siempre piden el agua en La Amistad y en Falcón. Pero bueno, al mismo tiempo que tenemos inundaciones, que estuvimos con avenidas tan importantes, tuvimos sequías. Y lo peor es que las seguimos teniendo. En ese sentido, yo quisiera que ustedes tomaran en cuenta que la disponibilidad de aguas nacionales, tenemos 653 cuencas, 104 con déficit. En materia de aguas superficiales, en aguas subterráneas, 366 pozos con disponibilidad, acuíferos con disponibilidad, 287 con déficit.
Y lo que ha marcado ahorita la presidenta Sheinbaum es que la prioridad, con toda la lógica del mundo, es el consumo humano del agua. No es el consumo a las empresas, pero también, lógicamente, las empresas dicen, ¿y de dónde saco el agua? Si necesito el agua para los procesos, la famosísima ley minera que tanto se ha discutido y que tanto se han peleado, en un momento dado necesitan agua. Entonces, esa agua que requiere la empresa viene en las medidas de los acuerdos nacionales que se harán este mes, entre octubre y noviembre, se van a hacer el Acuerdo Nacional Hídrico y viene al reuso del agua en aguas negras, con líneas moradas, para la industria. No les va a quedar de otra. O sea, la industria tiene que invertir y tiene que preverlo como parte de sus costos y de lo que tienen que hacer. Y también vamos a hablar ahorita del reuso humano. ¿Qué pasa con las presas? Las presas son una materia de controversia en muchas zonas, en muchos países. Hay gente que dice, no hagas presas, no, se desplaza la gente, se afecta. Sí, las presas tienen un impacto muy importante, pero sin presas estaríamos muertos. Como decía el filósofo de Gómez, va a haber cuando no haya. El filósofo Gómez decía eso cuando hacía sus chistes respecto a la economía, pero realmente sin presas no tendríamos agua suficiente para la población ni tendríamos cómo proteger a la población. Entonces, para eso es que los proyectos una presa es un proyecto que impacta indudablemente, pero para eso hacemos una manifestación de impacto ambiental y para eso hay una remediación a ese impacto ambiental. Acabó sucediendo cuando construimos el Cajón Illesca, que por cada 1 millón de árboles afectados entregamos 3 millones de árboles. O sea, por cada árbol afectado entregábamos 3. Y acabamos entregando en cada proyecto a la CONAFOR más de 3 millones de árboles para reforestar las cuencas. Pero a fin de cuentas, el agua se requiere. Es increíble en la economía de los estados, particularmente centro-norte del país, lo que piden son presas. Lo primero que piden los gobernadores, los distritos de riego, es presas, porque su economía está con base a las presas, a los distritos de riego y a lo que producen. La Conagua genera y hace la política hidráulica con 210 grandes presas en el país. Y en esta materia sí quisiera repetir algo que se dice insistentemente en el ICOLT, en el Comité Internacional de Grandes Presas. No a las presas no es una alternativa. No a las presas significan no agua, no alimentos, no energía, no desarrollo y no futuro para jóvenes generaciones. Las requerimos. La alternativa son mejores presas para un mundo mejor, y una alternativa indudablemente interesante, muy interesante en los próximos años por venir, va a ser la sobreelevación de presas, su rehabilitación y su modernización. Indudablemente. El 60% de las personas van a vivir aguas abajo de una presa. Y entonces, en ese sentido, se vuelve absolutamente necesario el estudiar la seguridad de presas y modernizarlas a las mismas. Una vertiente muy importante en estos años por venir es esa sobreelevación. Forzosamente veamos las posibilidades de que esas sobreelevaciones se puedan dar. Nada más y muy rápido, como un dato, lo que en un momento dado está pasando ahorita es que de los 8.500 millones de personas, 1.100 millones no tienen agua potable, 2.400 millones no tienen servicios sanitarios, 2.000 millones les falta energía, hay desastres naturales y hay una problemática de escasez de agua. La escasez del agua y el estrés hídrico, como lo dijeron hace un momento en la mesa anterior, no es privativo de México o de Guadalajara. Le pasa a todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo tiene broncas. Ahorita, en este momento, el río
negro afluente del Amazonas está seco, está prácticamente sin agua. ¿En el Amazonas? ¿En serio? Es brutal, ¿eh? Impresionante. Y entonces sí viene una materia de trabajo fundamental. ¿Qué pasa con el agua en México? El 76% del agua se va al campo. Todavía regamos en una parte muy importante con surcos y melgas, que es un riego por inundación, el agua se desperdicia, tiene eficiencias bajísimas, desperdicio el 57%, y sí hay que hacer una tecnificación. El problema es si la tecnificación es rentable o no rentable. Hace un momento decían que Aguascalientes era el gran ejemplo, que todo el país debe hacer Aguascalientes, ¿no? No es así, y Valdés es un tipo muy inteligente y muy abusado, pero esos amigos con el riego tecnificado lo que hicieron fueron sembrar berries, esos berries los pudieron comerciar, los mandaron a Estados Unidos y fue muy rentable. Pero quiero ver que 200,000 hectáreas de alfalfa o de maíz le metamos un riego tecnificado y pretendamos cobrarlo y de ahí sacar el dinero para la tecnificación. No sale, no da. Entonces, sí hay que hacer una tecnificación, indudablemente. La meta que tiene ahorita la presidenta Sheinbaum es tecnificar 200,000 hectáreas. Yo diría que hay que tecnificar por lo menos 200,000 hectáreas. Hay que tecnificar más, pero ojo, sí hay que meterla en los parámetros económicos y que esas inversiones sean rentables. Indudablemente, la tecnificación es obligada. Liberar agua de la agricultura va a permitir darle más agua al consumo humano. Pero vean ustedes lo que significa que además de este 76% de agua a la agricultura, el 15% se va para el abastecimiento. Y otra vez, los catastrofistas, ambientalistas, enemigos, los que hicieron ahorita la Contraloría del Agua, dicen, y la industria se roba el agua. No tengo la menor duda, ¿eh? Hay concesiones en que, y hay industrias en que se vuelan el agua, y hay gente que agarra el agua, la mete en las pipas y la vende a lo que no la debe de vender. Hay un mercado del agua, no hay la menor duda. Otra de las vertientes fundamentales del gobierno es regular las concesiones para que en un momento dado eso no pase o pase lo menos posible. Pero ojo, solo un 5% del agua va para la industria. Hay que meter más líneas moradas, hay que meter un agua tratada para la industria y un 4.1%, excluyendo la hidroelectricidad, va para las empresas, van para las plantas termoeléctricas. Entonces, si nosotros vemos que en el se escurren 461,640 millones de metros cúbicos promedio al año, tenemos concesionados 267,153. Y la pregunta lógica de cualquiera de ustedes, sobre todo los jóvenes, ¿y eso es poco o es mucho? Es lógica la pregunta. Yo les diría, jóvenes, es bien poquito. Los países desarrollados tienen concesionados y utilizados y aprovechados 80%, 90%. Estados Unidos, siendo un país tan grande, tiene más del 70%. Esto es el 30%. Entonces, ¿a qué voy? Necesitamos más infraestructura hidráulica, más infraestructura bien pensada, bien analizada, bien construida para aprovechar más agua. Esto significa que un gran volumen de agua va al mar sin sacarle provecho. Para mí, no para ustedes, ni tampoco de la institución, para mí es una vergüenza que el río Usumacinta, que tira al mar 90,000 millones de metros cúbicos de agua al año, no le sacamos 5 centavos de provecho. No hacemos ningún riego tecnificado, no hacemos riego por inundación, arroz, con lo que viven un montón de chinos, japoneses, tailandeses. Podríamos estar sembrando un montón en el Usumacinta, 150,000 hectáreas. No lo hacemos. Y en Europa hay un río, el Danubio, que es el 70% del río Usumacinta, y toda la energía, no toda, estoy exagerando, el 70% de la energía de Austria sale del Danubio. Tienen 12 centrales hidroeléctricas ahí,
En el año 2000 hicieron una central hidroeléctrica Frodenó en las afueras de Viena, de la capital, y nosotros no somos capaces de aprovechar el Usumacinta, el Coatzacoalcos, no somos capaces. O sea, alguien se tiene que atrever, ojalá que ustedes, jóvenes generaciones, lo hagan y nosotros estaremos echando porras, indudablemente. Salud. ¿Qué pasa en materia de agua? Nos damos la boca y decimos que el 96% de la población recibe agua entubada. Habría que decir puede recibir agua entubada, no que recibe. También el 93% tiene servicios de alcantarillado o puede tratarse el agua, pero no queremos decir qué sucede. La potabilización y las plantas de tratamiento en un momento dado forman parte de esos porcentajes. Algo interesante es que tenemos 6.6 millones de hectáreas de riego, que ahí es donde viene la tecnificación. O sea, 200,000 de 6.6 es poquitito, Hay que pensar en bastante más y sobre todo insistiría en cultivos rentables. Tenemos 51,000 unidades de riego, pero me detengo aquí un momento. Estas cifras son aterradoras porque hay un artículo, el 115 constitucional, que dice que le toca a los municipios la responsabilidad de vigilar y de proporcionar el servicio de agua potable y el de alcantarillado. Entonces, hay mucha gente que nos dice, oye, ustedes en Conagua son re malos. Sí, no todos, solo yo soy el más malo. Pero a fin de cuentas, no nos toca. Y no es evadir la responsabilidad, pero no nos toca. La Constitución faculta al municipio. Entonces, se le da al municipio el recurso y usualmente el presidente municipal agarra la lana y la mete a baches, calles y quién sabe qué, pero no la mete al tratamiento de agua. Y limpiar el agua, sanear el agua es cuestión de plantas de tratamiento. Y las plantas de tratamiento son muy caras. Y lo caro del tratamiento es la energía. Y no hay energía suficiente. Y todavía por ahí surgen algunos, yo creo que desubicados, que dicen, oye, pon plantas solares para las plantas de tratamiento. Sí, nada más que hay que decirle que el proceso anaeróbico, biológico, químico, que dura 24 horas, nada más se haga en las 8 horas del sol, las otras 16 no. Y para eso necesitamos energía garantizada, firme, todo el tiempo, las 24 horas del día. Y eso no sucede. Luego hay gente que dice, oye, ponle plantas hidroeléctricas chiquitas a todo México. No, porque no tenemos ríos permanentes en los cuales poner esas plantas hidroeléctricas chiquitas. No los tenemos. Los únicos grandotes son el Usumacinta, el Grijalva, el Coatzacoalcos en el sureste. Pero del centro para arriba no hay, O sea, podemos poner las plantas, las turbinas, y no van a funcionar, porque no va a haber agua. Va a haber agua cuando llueva, y esos son 3 meses. Entonces, sí tenemos que adecuarnos a la realidad. Yo creo que un cambio fundamental ahorita en la discusión de la Ley de Aguas Nacionales, en concesiones y en lo que viene, es qué hacer en materia de esta agua que en un momento dado manejan los municipios. Y aquí surge, sobre todo para los jóvenes, yo sé que lo han oído, todos lo han oído muchas veces, pero a lo mejor alguno que otro joven por ahí no, que siempre los hidráulicos decimos que el buen Dios hace el agua y es hidráulico y es mexicano, pero no la entuba, y tampoco la trata. Entonces, sí hay un derecho humano al agua y hay gente que diciendo que como tiene derecho humano al agua no la paga, entonces no pagan el servicio, pero a fin de cuentas podemos tener la infraestructura, pero no tenemos la eficiencia operativa. Hay que hacer algo urgente en esa materia de eficiencia operativa. ¿Qué pasa para el futuro de México? Tenemos un problema grave de explotación excesiva de las fuentes de agua donde las hay y un mercado importante en materia de concesiones, hay que modificarlo. Tenemos un problema en la contaminación. La infraestructura hidráulica en algunos casos ya está envejecida. Tenemos presas que tienen apenas 100 años, 120 años, ¿no? La Boquilla en Chihuahua es de 1915. Tenemos un impacto del cambio climático sin duda.
y tenemos un territorio en el que a mí lo que más me preocupa no son cuando vienen las épocas de inundaciones como la que acabamos de tener, que sí afectan y que sí tenemos una afectación a la población, pero lo que más preocupa son las sequías. Si ustedes revisan históricamente las sequías, la maestra Cafagui es especialista en toda la parte de historia de la hidráulica, pregúntenle a ella, pero ustedes revisan qué ha pasado con las grandes civilizaciones del mundo, se han, primero que nada, movido, han emigrado y luego se han terminado, se han acabado por falta de agua. Y así, vean los vestigios, la historia de babilonios en Egipto, los mayas, Teotihuacán, cuando tuvieron sequías, tuvieron un exterminio, un término de su civilización. Y creo que sería muy ilógico pensar o creer que ya no vamos a tener sequías, ¿no? O sea, ahorita les platico lo que nos ha pasado en los huracanes, pero en materia de sequías tuvimos una muy fuerte en el 2000, y luego en el 2011 tuvimos una muy importante y dijimos, no, esta sí es espantosa, pero no conocemos la del 2023. La del 2023 estuvo terrible, de verdad, ¿eh? Entonces, ¿qué va a pasar con la sequía? La vamos a volver a tener y necesitamos más infraestructura hidráulica. Viene el tema de la población. Según la CONAPO, para el año 2050 vamos a pasar de 126, 27 millones de mexicanos que somos ahorita, vamos a llegar a 150 millones. No crece tanto el país en materia de población, pero sí crece en emigración. La gente está llegando a las ciudades. En Querétaro nos decía el gobernador que llegaban del orden de 800 personas por día en una ciudad de 1,5 millones de habitantes. Imagínense lo que llega a Guadalajara o lo que llega a la Ciudad de México. Y toda la gente que llega exige agua, energía, transporte y servicios, invariablemente. Entonces, sí hay un problema de crecimiento y tenemos que garantizar la seguridad hídrica de la población. La seguridad hídrica, en la mejor definición, la más completa, dice que es aquella que podemos abastecer de agua para todos los usos a la sociedad a precios asequibles. Aquí sí cobran el agua, aunque haya derecho humano al agua. La producción de alimentos, de energía y la conservación del medio ambiente. En un momento dado, también la seguridad hídrica debe proteger con un riesgo aceptable a la población, a los sistemas productivos contra los eventos hidrometeorológicos extremos y mitigar sus efectos y medidas de adaptación frente al cambio climático. Se vuelve fundamental que estas acciones las podamos aterrizar y podamos lograr esa seguridad hídrica en el futuro. Tenemos que ir a garantizar el derecho humano al agua, en agua y saneamiento. Tenemos que ir a los ámbitos gubernamentales, ir con los gobiernos de los estados. Le estamos pidiendo ahorita que cada gobierno de cada estado tenga una ley estatal de aguas y que tenga gente capacitada para discutir y para implementar sus servicios. Si ustedes revisan quiénes son los organismos operadores exitosos del agua potable en México, hay 4, cuando muchos 5, que se salvan. Pero muchos no, ¿eh? Muchos están en déficit. Y ese déficit lo que necesita es gente preparada. Jóvenes, se necesita verdaderamente que estudien para ayudar a que esto en un momento dado se pueda superar. ¿Quiénes son esos organismos exitosos? Sin duda el SACMEX, Agua y Drenaje de Monterrey, el de aquí que tienen el CHAPA, aquí en Guadalajara, es muy bueno. Ya están echando a andar algunos otros, pero varios estados no lo tienen y los que lo tienen en muchas ocasiones es bastante deficiente. Tenemos, insisto, esta problemática de la sequía, un programa que se llama el Programa Nacional, que en un momento dado es para la atención a la sequía, se aplica en cada consejo de cuenca y en este momento, como les señalaba,
El noroeste del país tiene una sequía extrema, fuerte, muy grave, y cualquiera de ustedes podría decir, oigan, pues desalen el agua de mar, ¿no? Ahorita platicamos el agua de mar desalada. Tenemos un comité intersecretarial, es el Comité Intersecretarial de Atención para Sequías e Inundaciones, que sesiona 2 veces al año. Tenemos 14 dependencias asociadas a él. Un comité técnico de operación de obras hidráulicas donde dictamos toda la política hidráulica que se aplica en México. Esto sucede cada semana. Ahí revisamos cuánta agua tiene cada organismo operador, todos los distritos de riego, y tenemos dentro de ese sector el manejo de inundaciones. Nada más y muy rápido comentarles qué pasó con el terrible John de este año. Para referencia de ustedes, Acapulco en el 67 tuvo un huracán, el Viula, le pegó en los dientes, y luego pasaron casi 30 años hasta que llegó el Paulina. El Paulina llegó allá en los 96, 97, y ese pegó en el puerto de Acapulco. Y luego pasaron casi 20 años y llegó el Ingrid con el Manuel. El Ingrid y el Manuel fueron 2 huracanes, uno en el Golfo y uno en el Pacífico, se juntaron en la parte superior de la atmósfera y entraron unos diablazos de agua impresionantes. Ese evento del 2013 ocasionó precipitaciones del orden de 1.100 millones de 1.100 milímetros, 1 metro de agua, en solo unos cuantos días. Pero algo muy, muy interesante fue el huracán Otis del año pasado. Todos sabemos que el huracán Otis fue un huracán de viento, con vientos muy fuertes, pero el Otis solo ocasionó precipitaciones del orden de 266 milímetros, muy poquita lluvia. El Otis no trajo lluvia para Acapulco, pero solamente un año después resulta que entra el John. Nos habían dicho en el meteorológico que iba a entrar hacia Oaxaca, Chiapas, baja un frente semifrío y mueve el John se mueve hacia Guerrero. Y entonces sobre Acapulco ocasiona una precipitación de 1.450 milímetros. ¿Qué significa esto? Que hubieron verdaderamente una cantidad de agua impresionante en la cuenca del río Papagayo y en la cuenca del río de la Sabana. Y entonces ya habían estado afectados el año pasado en Acapulco, pues ahora más, porque ahora sí fue con agua, ahora sí se inundaron, ahora sí el agua les llegaba en la zona del aeropuerto hasta la cintura. Verdaderamente tuvimos que operar varios días los vertedores de las presas del Infinillo. No sé si ustedes le pueden apachurrar porque trae animación. Ándele, ya ve, ahí se ve el agua saliendo. Este es los vertedores del Infiernillo. Lamentablemente la CFE no ha hecho caso, no ha reparado sus vertedores, siguen cavitando. Y le dijimos a la CFE, tienes que construir un 4.º vertedor. Los 3 vertedores del Infiernillo son capaces de extraer 10.500 metros cúbicos por segundo, 3.500 cada túnel, y cavita. Entonces, estaban entrando 16.000 y estábamos sacando 7.000. O sea, el embalse iba para arriba. Hubieron llamados en que me dijeron, porque a nosotros nos toca dictar la política hidráulica, que me decían, oye, desaloja a la población, desaloja a Lázaro Cárdenas, va a fallar la presa. No. El Infiernillo tenía capacidad todavía para manejar la avenida, pero la cantidad de agua que se presentó fue brutal, impresionante. Otra vez le tenemos que decir a la CFE, métete, ponle aireadores a los túneles vertedores, los aireadores reducen la capacidad del túnel y hay que hacer un túnel nuevo, como de 8.000 metros cúbicos por segundo. ¿Qué propuestas de acciones se están manejando ahorita desde Presidencia de la República? Indudablemente
tenemos que medir el volumen de agua que se concesiona y que se paga. Recaudación no está siendo lo más eficiente, la recaudación no está siendo lo más eficiente posible porque no estamos midiendo adecuadamente ni el agua superficial ni el agua de pozos. Tenemos que reducir el consumo de agua, tenemos que ir a tecnificar sin duda el riego, ya lo hemos comentado ahorita, tenemos que exigirle a los municipios que se haga un mejor tratamiento del agua y aquí sí decirle que le cobre a los industriales ese tratamiento y que le cobre las líneas moradas. Estamos hablando de pagar 20 pesos el metro cúbico del agua aproximadamente. Podemos y debemos también voltear los ojos a los retornos de riego, y eso significa desalar el agua que proviene del retorno de riego, pero lo que les comentaba de la desalinización del agua de mar. Hay gente que dice, oye, pues hay un montón de agua en el mar, pues desálala, ¿no? y úsala. El problema es el riesgo, el costo. El costo es muy alto. Cuesta aproximadamente $300 millones instalar 1 metro cúbico por segundo de ósmosis inversa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una ciudad como Hermosillo, que necesita 4 metros cúbicos por segundo, el CAPEX nada más son $1,200 millones. Y se lleva, la ósmosis inversa tiene unas membranas que pasa el agua de mar a alta presión a través de las membranas. La alta presión, estamos hablando de una columna de agua de 600 metros de altura, de 60 kilos por centímetro cuadrado. Eso significa meterle un montón de energía, en bombas de alta presión, un montón de energía que les da un OPEX como de $80 millones por año. Entonces, eso nos está dando costos arriba de 40 o 45 pesos el metro cúbico, con dos agravantes. Es poco eficiente, 0.5, el 50% se desperdicia, y produce salmuera. Y ahí sí, como decía el español aquel de éramos muchos y parió la abuela, así igualito, ¿no? Porque a todos los malos, a lo caro y a lo poco eficiente, se produce, la salmuera es un veneno. Es un veneno que cuando se tira al mar afecta al mundo vegetal y al mundo animal. Y entonces el gran reto, señores estudiantes jóvenes, es cómo hacemos menos dañina esa salmuera en los procesos de desalinización. Es un gran reto de investigación porque para producir esa desalinización se le agregan químicos, entonces esos químicos producen una parte importante de esa salmuera. ¿Cómo hacemos que esos sistemas el día de mañana sean más limpios, sean posiblemente más eficientes? Pero desalar el agua de mar cuesta mucho dinero y envenena. En el Golfo de Cortés no estaríamos pensando en usarla, y cualquiera de ustedes me dirá, oiga, ¿y por qué ¿por qué los árabes y los judíos sí lo usan? Bueno, porque tienen el Mar Muerto y tienen ahí el Océano Atlántico y no tienen un hábitat más o menos cerrado que es el Golfo de Cortés. ¿Sí? Entonces, en el Mar de Cortés, que ya dijeron que no era de Cortés, era el Golfo de California, en un momento dado no estamos pensando que podamos tirar ahí la salmuera y usar esto como solución. Desalar los distritos de riego puede costar 10 a 15 pesos el metro cúbico, y eso sí se vuelve muy interesante. Eso sí se vuelve como un proyecto que se puede usar. Alguien dice, oigan, ¿y por qué no usan captación de agua de lluvia, ¿no? Y entonces ya echan un número y dicen, a ver, la Ciudad de México tiene 775 milímetros, Guadalajara anda como por los 700. Los años lluviosos deben andar como en 950, pero se andan en 800 milímetros al año. En 200 metros cuadrados, si ustedes captan todo el agua del año, les va a dar lo que equivale a un tinaco. No alcanza ni para una familia 10 días, ¿no? Y cuando ponemos un edificio con un montón de departamentos y familias de 5 gentes, no alcanza.
Entonces, sí se puede usar la captación de agua de lluvia, pero tiene que ser en un lugar donde llueve un montón, donde tienen un montón de espacio y pueden realmente captar y luego tratar de potabilizar esa agua. Insisto, donde se pueda, hay que usarlos. Tenemos que entrarle a la recarga y recuperación de acuíferos, forzosamente. Parte de las aguas regeneradas tendríamos que meterlos aquí. Y la Conagua tiene perfectamente instrumentadas sus zonas de veda, sus zonas reglamentadas, sus planes de programa, y en el programa nacional hídrico, ahorita estamos en una eterna discusión de cuánta dotación en el futuro le debemos dar a la gente. Ahorita normalmente hacemos números con 200 litros por habitante día. Las Naciones Unidas dicen que en un momento dado basta con 80 a 100 litros por habitante día en el futuro. Y yo creo que a eso nos vamos a tener que ir ajustando. En los programas, como les digo, ya estamos pidiéndole a los municipios y a los estados que tengan su ley de aguas y sus programas de desarrollo. Y si nos medimos en los objetivos de desarrollo sostenible, realmente es interesante porque de los 17 objetivos que marca la ONU, el agua incide en 11 de ellos, directamente en 11 de ellos. Si vamos también a lo que dice el CAETS es el Consejo de Academias de Ingeniería y Tecnología en el mundo, el Council of Academic Engineering and Technological Science. Ahí están los suecos, los nobeles y todo el asunto. Lo que dice el CAETS es que en el futuro lo que tenemos que enfrentar como reto es el cambio climático, la energía necesaria y suficiente en el medio ambiente, el desarrollo sustentable, el suministro y administración del agua y agricultura y medio ambiente. Todos estos son agua. Todos tienen que ver con el agua. Y entonces, ¿qué acciones tenemos que implementar? Tenemos que invertir en nuestra infraestructura hidráulica actual, captar más agua, sobrelevar presas, modernizar y rehabilitar algunas de las infraestructuras antiguas, eficientar el uso del agua, reducir fugas. Este punto es fundamental porque dice uno, oye, perder el 40% del agua en fugas es mucho. Pues sí, pues eso sucede. En una reunión reciente que tuvimos con la gente de California, ellos tenían el 40% y redujeron al 30%. Y entonces yo les decía, oye, ¿y cómo te reduces de ese 30%? Dice, lo que nos decían es, ¿puedo pasar del 30 al 15% si me meto a las casas? En las casas se produce una cantidad de fugas espeluznantes. Las llaves mal cerradas, las llaves mal empacadas, los muebles de baño que tienen los zapitos que se va el agua, el desperdicio que se hace en las casas es brutal. Y eso solamente, con eso pueden llegar al 15%. Eso los que producen los muebles de baño están felices porque dicen, oye, yo te hago llaves y todo el asunto más eficiente. Pero a fin de cuentas, sí tendríamos que estar viendo la parte de fugas. Indudablemente tecnificar el riego, el uso del agua, desalinizar el agua de mar, donde sea posible, donde sea factible. Los de Monterrey dicen, oye, hay que poner una desalinizadora en Matamoros, y los de Matamoros le dicen, sí, cuando tengas el océano ahí pegado a tu territorio, pues porque no quiero. Hay una bronca muy fuerte y con toda la razón. Nuevo León jala mucho agua para su molino y Tamaulipas le dice, oye, no seas hijo del agua. Y ahorita Tamaulipas está pidiendo insistentemente el acueducto del Pánuco. Es un acueducto de $9,000 millones que sube 25 metros cúbicos por segundo del río Pánuco hasta la frontera con Estados Unidos y que verdaderamente hay que ver su impacto, su sustentabilidad. Pero, por favor, jóvenes, verdaderamente vean que el futuro en el país, de los 4 problemas fundamentales que tiene el país, 2 de ellos pasan por manos de ustedes los ingenieros. Agua y energía. Y el otro para mí es pobreza y seguridad. Pero agua y energía pasa por ustedes.
Entonces, ¿cómo vamos a poder incrementar esa agua y energía? El nearshoring, las empresas, los data centers están pidiendo agua y energía. ¿Y qué significa eso? Así de fácil, y se los pongo en un ejemplo. Si ustedes se meten al Google y le piden Bernoulli de desarrollo de las ecuaciones, mejor le preguntan a Adriana, no, en el Google no. Pero el Google consume 0.3 de kilowatt hora. Si lo meten con inteligencia artificial, eso se multiplica por 10, consume 3 kilowatts, porque realmente es mucho más el consumo energético para poder dar esa búsqueda. Y ese consumo energético necesariamente requiere disipar calor. ¿Cómo se disipa calor? Con agua. Eficientemente con agua. Ustedes van a decir con aire también. Sí, el Volkswagen en un momento dado se enfriaba con aire, pero el Volkswagen no ganó nunca una carrera de Fórmula 1. El calor se disipa con agua. Por eso es que necesita el agua, no solo los data centers, todas las fábricas están pidiendo agua y energía para el nearshoring, que básicamente viene del centro para arriba, de Guadalajara para arriba, de Querétaro para arriba. Hay que dar y ofrecer agua y energía. Viene una inversión de más de 70,000 millones de dólares en energía y debe de venir por lo menos de unos entre 10 y 15 millones de dólares para lo que es toda la parte de agua. Desalinizar el agua de mar se vuelve fundamental. Captar agua de lluvia, indudablemente, revisar las concesiones, los planes y programas. Uno de los retos más importantes en materia de seguridad hídrica es hacer una planeación adecuada, fundamentalmente acciones conjuntas en los estados regionales, no solamente verlo como un estado aislado, sino como una región completa para poder tener el desarrollo que en un momento dado se requiere. Les pongo el ejemplo en materia de presas, lo que nos pasó en Nayarit. Hasta antes de que hiciéramos las presas grandes del Santiago, se inundaban cada 2 años, cada 3 años, ¿no? Se inundaba la zona del río Santiago y se inundaba la del río San Pedro, ¿sí? Nos metimos en el 95 a hacer Aguamilpa, y luego hicimos el Cajón y la Yesca, y la zona del Santiago no se ha vuelto a inundar. Pero los de San Pedro, cada que hay un huracán, una depresión tropical, se inundan. Entonces, la gente de ahí dice, oigan, construyan las cruces, por favor. ¿Sí? Pero nunca falta gente que dice, no hagan las cruces, porque ahí hay una piedra filosofal, la muchatena, entonces no la puedes tocar. Bueno, agarramos la piedra, la llevamos con mucho cuidado, la ponemos donde la tengamos que poner, pero háganle la presa para la gente, porque se siguen inundando y siguen perdiendo sus cosechas y su forma de vida. Y eso yo creo que es parte de revisar la planeación de cómo proteger a la población. Hay gente que dice, no construyas presas. El agua, cuando vienen los trancazos fuertes, los huracanes, solo tienen 2 formas ustedes para controlarla. 2 formas nada más. O le ponen una presa seria, guapa, bonita, gordita, bien choncha, que aguante los trancazos, o le ponen unos bordos y llevan el agua por el río hasta el mar. Si no hacen eso, se van a seguir inundando. ¿Qué le pasa a Acapulco? Mientras no se controle el papagayo, se van a seguir inundando. ¿Y qué le pasa a Villahermosa y al sureste mexicano? Se van a seguir inundando. ¿Saben qué hicieron en Estados Unidos, en el Mississippi? Hicieron 240 presas en el Valle del Tennessee para controlar el Mississippi. Un río 6 veces más caudaloso que el Usumacinta. Entonces, finalmente, tenemos que hacer una planeación integral y escoger la mejor solución para la gente con el mínimo impacto posible y con el máximo beneficio que necesita la nación. Gracias, les agradezco mucho, muchas gracias. La presa de las Vírgenes en Chihuahua, ¿eh? Es increíble, ¿verdad? El agua.
y la fuerza que tiene. Doctor, me permito entregarle, o no sé, yo creo que obviemos las preguntas porque ya estamos Dos, sobre tres el tiempo. preguntas, sí. Dos, tres preguntas, adelante. Por favor, ¿cómo no? Se antojan. Por favor, Adriana. Gracias. Primero, felicidades. ¿Qué factibilidad hay de hacer el acueducto del Pánuco? ¿Y factores sociales lo afectan? Claro. Gracias por la pregunta. Ana, el acueducto del Pánuco, yo les diría que en el futuro cercano es absolutamente necesario. A la presa del Cuchillo le construimos el acueducto 2, pero lo único que hicimos fue que al mismo recipiente de agua le pusimos otro popote. Y resulta que creciendo Monterrey tantitito, ya deja de ser suficiente. Entonces, parte del acueducto del Pánuco tiene que entrar a la cuenca del Cuchillo para de ahí llevarla a Monterrey. Para también desarrollar todo el nearshoring de Tamaulipas. Tamaulipas lo está manejando como que quieren es el agua del acueducto para el riego. No lo paga. Ningún riego paga 20 pesos el metro cúbico de agua. Ninguno. Entonces, tiene que ser consumo humano y tiene que ser consumo industrial y sí con los retornos del riego, con los retornos de las aguas negras, hacer el riego. Y algo que es fundamental, Adriana, es que nos permitiría estar pagando 100 o 125 de los 431.7 millones de metros cúbicos que tenemos que entregar cada año a Estados Unidos en el tratado. Entonces, yo lo vería como una absoluta necesidad. El costo del kilowatt hora nivelado de esa inversión de 9,000 millones de dólares me da 19 pesos el metro cúbico. Bien factible de pagarse. Y se lo están pidiendo a la presidenta. Yo ahorita les diría que está en evaluación. Estamos revisando opciones y alternativas. Muchas gracias. Excelente presentación, de verdad. Me pareció extraordinaria y tengo muchos años en esto. Felicidades. Tengo algunos comentarios. Yo soy Alejandro Sosa, represento a la Alianza Automotriz para la Sustentabilidad Ambiental. Y tienen que ver estos comentarios con varias carencias que tiene nuestra ley y que impiden o ralentizan el acceso al reuso y al uso eficiente del agua. Una de ellas es la transmisión temporal parcial. En términos de simbiosis industrial, el hecho de que yo tenga un agua para calentar, digamos un proceso que salga caliente, yo ya no le haga nada más y tengo un vecino a quien lo puedo proporcionar esa misma agua para que ellos calienten a su vez o precalienten en su proceso, pues sería un ahorro por todos puntos vistos, sin afectación para nada de la calidad del líquido. Sin embargo, esto no puede hacerse de acuerdo al artículo 16, tercer párrafo de la ley. Es imposible. Lo que decías hace un momento del tratamiento de aguas residuales, quiero decirte que el primer acercamiento que tuve con la economía circular hídrica fue hace algo así como 30 años. Yo trabajaba en una fábrica y en esa fábrica se nos ocurrió la posibilidad de tomar agua del Gran Canal, que es realmente agua pues de origen doméstico, industrial, etcétera, va todo mezclado. La Comisión Nacional del Agua en aquel entonces determinó que la composición promedio de esa agua es la de una agua de calidad tipo doméstica. Cuando nosotros vimos eso, dijimos es súper fácil de tratar y entonces dejo de consumir agua de pozo, tomo el agua del Gran Canal y la regreso más limpia que como se encontraba. Imposible también, porque está concesionada y ese es un cuerpo de jurisdicción federal. La ley no nos lo permitió. Otro punto fue cuando alguien dentro de la Ciudad de México dijo, yo quiero donar el agua que está limpia, en términos tenían ósmosis inversa justamente, y se lo iba a donar al Parque Bicentenario para que ellos pudieran tenerlo como agua tipo recreo, digamos en ese lago artificial que tienen ahí dentro del Parque Bicentenario. Imposible, no lo permitieron tampoco porque se cobra un derecho por descarga, por el uso del drenaje, y decían dejamos de ganar dinero. Entonces, Miguel Humberto, felicidades. Yo quisiera también, si me permites, acercarme contigo para
facilitarte información de qué es lo que está atorando todo esto y encantado poder aportar con un poco de la experiencia que ya tenemos. Y gracias. Con todo gusto y muchas gracias. Yo sí creo que hay una discusión muy fuerte en la parte de concesiones y en la parte de la discusión de la ley de aguas nacionales. Se tiene que modificar, no tenemos la menor duda. Tiene que venir toda la parte térmica y algo que no, que debería de estarse evitando es precisamente esa transmisión del agua, ¿no? O sea, no debe haber un mercado del agua. La concesión, si la tiene Juan Pérez, no tiene por qué vendérsela a PGM si no la usa, o si no la usa en la cantidad que la tiene concesionada y hay que reducirle esa aportación. Eso ahorita se está pidiendo y se está tratando de acordar de manera voluntaria, pero va a llegar el momento que va a tener que ser de manera positiva. Ahorita no es impositivo, pero habrá que caminar en ese sentido y encantados de la vida. Sí, muchas gracias. Me encantarían preguntas de alguno de los jóvenes, por lo menos un par de ellas. Estaban bien atentos, estaban bien puestos en todo el proceso. Ese cuate no es tan joven. No, pero sí es joven. A ver, allá hay un joven y allá hay otro. Bueno, yo tengo una pregunta. Leí un artículo del Colegio de Ingenieros Civiles de México y mencionaba que parte del problema que tenemos actualmente fue el plan de desarrollo que fue de los 50 a los 2000 más o menos, de enfocarnos a un desarrollo industrial y donde se centró nuestro desarrollo en ciudades particulares como lo son Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México. En esta gestión, ¿cuál es el enfoque que se está haciendo? ¿El desarrollo industrial o el desarrollo agrícola? Y si se está buscando evitar ese tipo de impacto donde se centró todo en 2, 3 ciudades y ahora tenemos estos problemas de crisis hídrica. Muchas gracias. Yo creo que no hay un enfoque único o preponderante para un tema, ¿no? O sea, a fin de cuentas, el agua es transversal para todos y la necesitan todos. Entonces, yo creo que hay que resolver el problema, ahora sí, tratar de resolver el problema para todos con los usos racionales establecidos, medidos que cada quien tenga y por ejemplo, evitar el hecho de que se usa mucha agua en el riego y la energía para el riego está subvencionada, es casi gratis. Entonces, es algo que tampoco debería de estar sucediendo, ¿no? Tendríamos que estar cobrando un poco más lo que vale la CFE con el gobierno federal y ir racionalizándolo, pero hacerlo de forma transversal. Indudablemente se requeriría de esa manera. Por acá había una más. Si quieres ya lo veo, ¿no? Muchas gracias. Igual una felicitación. Yo no tengo mucha experiencia como tantas personas que están aquí, sin embargo, sí tengo una duda y quisiera a ver si nos pudiera apoyar en eso. ¿Qué se está haciendo en cuestión de legislación, si acaso existe, en la parte del vocacionamiento, en cuestión de, yo veo algunas cosas como que se viera el mundo al revés, ¿no? Por ejemplo, grandes productores de ganado en el norte que no hay agua, pues, y que a final de cuentas el vocacionamiento que tenemos por ejemplo, en el sureste existe en algunos casos sobreexplotación, más bien que existe mucha agua, no se producen algunos productos que pudieran verse favorecidos con ese tipo de actividades, ¿no? O sea, en cuanto a actividades económicas, ¿por qué no se han clasificado de alguna manera las actividades? Pues porque si de por sí no hay agua en algunas zonas donde hay poca y todavía damos oportunidad a que existan ese tipo de actividades, pues la parte que se va a priorizar del agua hacia el consumo humano, pues ahí va a contraponerse, no sé. Muchas gracias. Realmente, yo creo que en mucho pasa por la parte, como bien lo señaló, la parte legal y la parte de administración del agua. O sea, ¿qué diferencia hay de Texas a Chihuahua o a Coahuila o a Nuevo León? Pues es el mismo terreno y ahí hay un montón de ganado y lo tienen bastante bien, bastante más
medido la administración del agua que tienen para ellos. Ahorita la sequía este año nos pegó a los dos lados. Ahorita Texas no está teniendo agua en sus presas ni en sus acuíferos y por eso es que están en un momento dado aceptando las presas del río San Juan, el agua del río San Juan. Pero a fin de cuentas, esa administración del agua pasa por la parte legal, por la parte realmente del uso. En el sureste el ganado sí se emplea, pero es más de pastoreo, no es tan intensivo como en el norte, pero yo creo que habría que administrarlo de una mucho mejor manera para poder resolver el problema. Pero sí tenemos un problema de escasez que tendríamos que corregir algo fundamental. Nosotros entregamos el agua de la concesión cada año a los distritos de riego. Entonces, por decirles algo, Chihuahua, no sé cuántos haya de Chihuahua aquí, pero les voy a caer gordo. Carmen Julia, por ejemplo, le voy a caer gordo. Pero si la presa de la Boquilla tiene agua, los agricultores dicen, dame el volumen que me toca al año. Oye, guarda para el año que entra, ¿no? Almacenas y administramos el agua. No. La costumbre de los distritos de riego y las presiones que hacen vía SADER a nosotros es, dame toda la concesión. Eso no puede estar sucediendo. Tendríamos que estar administrando mucho mejor nuestros recursos hidráulicos, compartirla, y los americanos, y Tamaulipas tienen razón contra los de Chihuahua, de que Chihuahua en los años 90, un subdirector de hidroagrícola, no digo nombres, se va a enojar César Ramos, sobreconcesionó Chihuahua. Entonces, Chihuahua tiene 3.500 millones de metros cúbicos promedio al año y están concesionados casi 6.000. Oye, en el momento que la gente pide el agua, no sobra ni para tratado ni para Tamaulipas, ¿eh? Y el 0.26 y el 0.25 de Tamaulipas están sin agua. Hay que retomar concesiones, la ley de aguas nacionales, hacer un equilibrio y dar lo que realmente necesita cada quien en la medida que tengamos esa agua disponible. Bueno, muchas gracias por la mención a Chihuahua y aprovecho para preguntarle. Hay una línea clara en revisar concesiones, como usted comenta, pero no va aparejada, por ejemplo, con la obligatoriedad de la medición del uso del agua, no importa a cuál sea el uso, sino que sea alto consumidor, más en el sentido estricto de que si estos sacan beneficio económico, ¿sí? Porque muchos exportan su producto, llámese, y no pagan, en la ley federal de derechos no pagan agua, no pagan sus derechos. Entonces, no sé si esta línea de revisar concesiones va aparejado con ello. Sí, tenemos que revisar la medición, la concesión, la recaudación, y tenemos que revisar algo fundamental que es el agua virtual. ¿Con cuántos litros de agua producimos en un momento dado un kilo de nuez? Híjole, va a salir un montón, ¿eh? Entonces, sí tendríamos que estar revisando el tema, Carmen Julia, y lo hagamos. A ver, 2 preguntas más y ya nos vamos. Ahorita primero las damas, perdón. Hola, muy Primero buenas tardes, un honor estar aquí. Soy de Tijuana, Baja California y fui parte también de los capítulos estudiantiles. Claramente mi pregunta es respecto, comentó del Tratado de Aguas de 1944, ya está próximo a vencer. ¿Cuáles son las alternativas que está teniendo con agua en este momento junto con la SILA y con la parte americana? Muchas gracias por la pregunta. El tratado realmente habría que ponerlo en 2 tratados. Uno es el Colorado y otro es el Bravo. En el Bravo nosotros entregamos agua. No existiría Baja California, no existiría el norte de Sonora si no hubiese el Tratado del 44 y los 1.850 millones de metros cúbicos que nos entregan los americanos cada año para los distritos de riego y para la economía de Baja California. No existiría. Entonces, ahorita lo que hay que hacer es tecnificar, optimizar. Algo que manda también el tratado es que saneemos los ríos. Los americanos, los gringos se ponen como changos con ataques porque resulta que ensuciamos el agua en el río Tijuana, la tiramos al río y el río se mete a Estados Unidos.
Entonces, con toda la razón del mundo, dicen, oye, no hagas eso, dame el agua limpia. Ahí está el ejemplo de San Antonio de los Buenos. Alejamos el agua de Tijuana con bombeo, lo mandamos a la costa del Pacífico, a una planta vieja, obsoleta, que era San Antonio de los Buenos, y resulta que el agua se va cruda al mar. Y los americanos tienen casi 2 años con playas cerradas. Entonces, ahorita ya estamos terminando la nueva planta San Antonio de los Buenos, ya estamos trabajando en un reuso del agua en Tijuana, una agua regenerada en Tijuana. Estamos haciendo o viendo que ya no pasemos tanta agua de Mexicali a Tijuana, que cuesta un montón de lana y que enriquece a unos cuantos. Ese tipo de comercio es el que hay que evitar y hacia dónde vamos a caminar. La última. Ahora sí que la última y nos vamos. No, perdón, me tocaba a mí. Disculpe, ya tengo el micrófono yo. No veo. ¿Quién levanta? Ya, perdón, ya vi. Perdón. Hasta me puse de pie, perdón. Discúlpeme. Usted, bueno, gracias por su presentación y por la palabra. Usted presentó una gráfica de pastel sobre la distribución del agua en México y me gustaría saber su opinión sobre cómo debería de verse entonces esa gráfica de pastel, porque hay tal vez mucha agua para la agricultura, muy poca para la industria o mucha para los pobladores, pero desde su opinión, ¿cómo se deberían de ver esos porcentajes? Claro. Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que si vamos a lo que es la práctica mundial, los porcentajes son, bastante más equilibrados. Pero ¿qué pasa en países en desarrollo? Llámese España, Francia, etcétera. Tienen muchos cultivos con vid, con olivo, que no tienen grandes consumos de agua. En Chihuahua nosotros lo que tenemos es un montón de nogales que consumen agua a lo salvaje. Y la alfalfa, mucha más agua a lo salvaje en la zona lagunera de Laguna. Entonces, sí habría que revisar el sorgo que produce Tamaulipas. Los consumos fuertes de agua habría que tratar de reducirlos, de tecnificarlos, y habría que ir también al huachicol del agua. La gente se vuela el agua impresionantemente, se la lleva llenas las pipas y con las pipas se las vende a la gente que no tiene, y eso lo tenemos que evitar. Entonces, sí habría que equilibrar un poco, o mucho mejor, junto con SADER, el tema, y es una de las tareas que tenemos pendiente para optimizar también el funcionamiento hidráulico del agua. Y ahora sí, perdóneme, la última, usted y ya. Ya, no, por favor, es que ya había levantado la mano el señor. Cuidado. Era la emoción. Gracias. Muchas gracias, doctor, por aceptarme la pregunta. Me han platicado de su excelencia, pero creo que se quedaron cortos. No, por favor, no me digas. Nada más un detalle de eso de que Tamaulipas tiene la razón con respecto a Chihuahua, y lo podemos platicar después. Yo soy Alfredo Granados de Chihuahua. El ciclo 35 se cerró con déficit. ¿El cuál? El 35. Sí. Y ahora estamos cerrando otra vez con un déficit. A ver, el 35 no cerró con déficit. Tuvimos a pesar de todas las broncas que tuvimos allá en la boquilla, muertos y heridos y desaparecidos y broncas, tuvimos el agua suficiente en la Amistad y en Falcón, en las plazas internacionales, para pagar. No lo podíamos hacer porque la ley nos obliga a tener agua de uso doméstico para Reynosa y Matamoros. Entonces, la que nos facilitó el acuerdo que le pedimos a la comisionada Harkins en ese momento fue que le dijimos, te pago con las presas internacionales, sí, pero tú acéptame que si viene y se prolonga la sequía, me das agua para mi población. Fue la única forma con la que pudimos, y tuvo la buena voluntad de la comisionada Harkins de hacerlo, y cerramos. Afortunadamente no hubo necesidad de llegar a ese punto. Ahorita tenemos un déficit de 1.100 millones de metros cúbicos, y ahorita estamos pensando que podemos pagar hasta 400 millones. ¿Cómo le vamos a hacer para cubrir? ¿Cómo le vamos a hacer para qué? Para cubrir lo que... Estamos pensando extraer 200 millones del Cuchillo, 180 millones de la Marte, entregada en meses, ¿no? O sea, no va a ser un solo volumen trancazo de agua, no, va a ser entregada en el tiempo, y hay 50 millones que podemos entregar de la Luisa L. León, con la expectativa y la esperanza de que el monzón mexicano que viene en esa zona
tengamos agua el próximo año. Entonces estamos cubiertos. Por lo menos estamos en proceso de negociarlo. Ahora, Estados Unidos ahorita no me puede demandar, afortunadamente, porque el tratado establece que si en 5 años yo no pago el agua, tengo otros 5 años para pagar. Así es. Pero en un momento dado tengo que justificar que hubo una sequía extraordinaria. Vino mucha presión de los tejanos, muchísima presión, y de Ken Salazar, muchísima presión, hasta que llegó el momento que dijimos, oiga, a ustedes lo están mal informando, México no está en falta. Hemos, en 80 años de tratado, dejado de pagar 2 veces, y las 2 veces hemos repuesto el proceso. Bien, gracias. Sí, señor, gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias, un aplauso. Gracias. Le voy a pedir a nuestra presidenta que haga entrega del reconocimiento. Es un placer tener al doctor Humberto Marengo Mogollón con nosotros. Como siempre, quisiéramos que se quedara más tiempo. Con el honor de entregarle este diploma, doctor, la Asociación Mexicana de Hidráulica, Asociación Civil, otorga el presente reconocimiento al doctor Humberto Marengo Mogollón por su participación con la conferencia magistral La Seguridad Hídrica en México, realizada en el marco del 27 Congreso Nacional e Internacional de la Asociación Mexicana de Hidráulica. Transformemos el ciclo del agua. El reuso es responsabilidad de todos. Firma al calce su servidora, la ingeniera Lorena Margarita Limón González. Muchas felicidades. Un favor, muchachos. Dejé la presentación, pídansela a la MH, ahí están los datos, ahí están la información, no la dejen que se quede en una computadora, úsenla. Y si necesitan información y cuestiones académicas, encantados de ayudarlos. Gracias, doctor. Gracias. Lore,